Sobre todo en la última Y para este enseñanza. seminario también, cuando la También, gamba a Roma y sí, encuentra la orgía. claro, pero eso ya es porque Greco está casi al fin del manierismo. Sí. Y el manierismo es ya contestatario al Renacimiento, ¿no? Del manierismo se va al barroco, Ujú. que es lo que después se encuentra Lacan en Roma. Este, y es importante porque cambia en el manierismo ya el tema de las figuras que no son geométricas, ¿no? La construcción del Renacimiento es volver, por ejemplo, el número de oro, Ujú. volver a Grecia, ¿no? Y a Roma. Y ahí nace el Renacimiento. Eso es el Renacimiento. Hay un libro de un tal Panofsky, no me acuerdo cómo se llama, La perspectiva. Bueno, es un libro que lo que tiene característica está cortado así en chapas y que toma la cara Panofsky. Y que él lo que sostiene es que el mundo del Renacimiento lo que introduce es la geometrización del espacio. Y es por eso que puede hacer Durero, la famosa máquina de Durero para pintar, que es construir el plano proyectivo. Pero eso exige líneas rectas. El manierismo, y después mucho más el barroco, empiezan con las líneas curvas. Por eso Lacan dice en el 20 justamente, yo soy un hombre del barroco. O sea, que todo esto es muy importante por la construcción misma del seminario 20. El seminario 20 es un seminario barroco, ¿no? Y el Greco está justo ahí, ¿no? En el cambio, por eso lo acusan de haber infligido el Concilio de Trento. Y ahí es como la época, ¿no? Como una época cambia simplemente con eso, ¿no? En el manierismo ya no se trata de líneas rectas, sino de líneas curvas, y tratar de conseguir romper la noción del espacio terrenal, ¿no? Las figuras parecen más bien este, que no tocan la tierra. Hay un Cristo del Greco, que está en el Prado, que es maravilloso para ver eso. Y en Plaza Venecia hay una casa más por el museo se va a Roma, puede ver. Hay tres películas, ¿no? Que vale la pena para mi gusto ver. Una es Gauguin. A mí particularmente el pintor que mejor pintó la sensualidad es Gauguin, ¿no? Y otra que también es muy interesante, porque uno ahí ve lo que es un acontecimiento de cuerpo, que es la película sobre el que era amigo ahí, me olvidé otra vez, el que vivió con Van Gogh, eh, Godén, sí. Gauguin. Sí. ¿Y qué dije la anterior? Modigliani. No, la otra es que está en premio, Modigliani. Ay, es una belleza. Y el Molino ¿Sí? Cruz también. ¿Cuál? El Y Molino el Cruz. Molino en la Cruz. Bueno, el Molino en la Cruz, que de Bruegel es muy interesante porque es justamente la guerra entre España y Flandes, y a partir de Trento y la división entre Calvino, Lutero y Roma, ¿no? Sí. Tiene un tratamiento, bueno, de estos temas que dice Lito desde ya, pero un tratamiento del color en los cuadros Oh, que es maravilloso. impresionante. Impresionante. Y otra para agregar también a la lista es Habermas.
Ah, Es sí. muy difícil de conseguir esa película, pero es sobre una mística beduina que la verdad Que que Lacan decía que su escritura era como la de ella. sí, Ah, Barmich, sí. Cara la película. Pero bueno, no tiene nada que ver con. no tiene nada que ver con la beduina. Bueno, ¿comenzamos? Comencemos. Creo que quieren hablar esto de la canción de Himno. Buen día. Eso me parece que vos que tuviste la idea. Bueno, lee la frase que dejamos y por qué vamos a hacer lo que hacemos. Habíamos llegado al final del apartado 2 del capítulo del goce, pero se nos planteó la idea de volver un par de párrafos atrás a donde menciona Frege para tratar un poco más a fondo lo que ahí se plantea. Leo de vuelta el párrafo. ¿Qué donde página? estamos. Página, Guido. Seminario Página 13, a mitad de página, después de la pregunta, ¿es cero extensión hacia el 1? del seminario 20. Sí, siempre estamos en el seminario 20. Ah, bueno. Dice así. ¿De dónde comenzás a leer? ¿De dónde? No se habla más de a partir de ahí. No se habla más que de eso desde hace tiempo, del uno. Hay uno, recordemos ese hay uno, en el original está como Yatlan. Yatlan, con este enunciado sustenté mi discurso el año pasado. Y ciertamente, no para abundar en esa confusión original, pues el deseo no nos conduce más que a la mira de la falla donde se demuestra que el uno solo sostiene la esencia del significante. Si interrogué a Frege al comienzo, fue para tratar de demostrar la guiancia que hay entre este uno y algo que sostiene el ser y tras el ser, el gozo. Bueno, la idea que se nos ocurrió a partir de eso, dado que Lacan sitúa la importancia del uno, reconstruir de alguna forma en distintos momentos cruciales de la enseñanza de Lacan este tema. Bueno, hoy cuando charlábamos decía que a mí se me había ocurrido el seminario 2. En el seminario 2, aunque todavía no habla del uno como tal, pero sí sostiene el ideal del yo, como Freud, a partir del rasgo nada. Y ahí él cuenta dos capítulos, ¿no? No me acordaba. En dos capítulos retoma el sueño de la inyección de Irma. Sueño para él importantísimo porque ese día, él dice que pongan en su lápida, es que ese día fue el día que Freud descubrió el enigma de los sueños. O sea que era muy importante. Es cierto que ahí se da algo que a Lacan mismo le va a costar bastante trabajo, separar qué es lo imaginario de lo real. Yo no sé, les doy un repaso fácil, rápido del sueño, el sueño de la inyección de Irma, pásenlo, lo pueden leer nuevamente en el seminario 2, está dividido en dos. Lo primero son las mujeres, como siempre. Y él dice que está Irma, que le dice que tiene algo en la garganta, y entonces Freud mira la garganta y al mirar la garganta sale espantado, y dice que en el fondo de la garganta es el lugar donde el sueño conecta con lo incognoscible, o sea, el ombligo del sueño, que después va a ser lo real, puesto en Uruguay. Hay un montón de asociaciones que yo no voy a tomar ahora, como difteria, histeria, como lo de la hija, bueno, pero no es eso lo que nos importa. Lo que nos importa en realidad, que a partir del encuentro de eso con lo incognoscible, con lo ombligo del sueño, el sueño produce un cambio. Ya no son mujeres, sino son hombres. Hombres
que, podríamos decir, se constituían de alguna forma el yo ideal, no el ideal del yo, el yo ideal de Freud, que era Leopoldo, el doctor M y Federico, no, el otro, Otto. Otto. Eran tres médicos famosos, neurólogos de Austria, en lo cual Freud había colocado su yo ideal. En el sueño, eso se descompone en estas figuras sostenidas por, podemos decir, el ideal del yo de el médico neurólogo de Viena. Y le pone un nombre a eso, yo creo que es importante sostenerlo, que es la inmiscusión del sujeto. La inmiscusión del sujeto es que quiere decir que por alguna razón se abre el espectro de las identificaciones imaginarias. Pero, ¿por qué se abre ese espectro? Porque de alguna forma se abre para caer. Si ustedes después ven lo que dice el doctor M, que es el más famoso de todos, no hay problema de dar una disentería, se está haciendo el diagnóstico de difteria, no difteria, difteria. Es una boludez mayúscula, perdón el término que uso. Pero es como si aparecen, creo que Lacan lo dice, los bufones, quedan como bufones. Obviamente es que cae el ideal de los neurólogos que pudieran dar cuenta del sentido de los sueños. Y ahí, en ese momento, Freud tiene algo muy llamativo que ve escrito. Él mismo reconoce que es extraño que en el sueño no sean imágenes, bueno, sí, son imágenes, pero imágenes de letras, de algo escrito, que es la fórmula de la trimetilamina. En ese momento creía que todo se iba a encontrar ahí, no sé a quién le pide que vaya a estudiar el tema de la trimetilamina. ¿Qué podemos sacar en relación al 1? Que ya en el sueño de la inyección de Irma había un ideal del yo en el cual producía una identificación que reunía a todas las identidades y a todas las identificaciones. No cabe duda de que Freud está muy influenciada por psicología de las masas y análisis del yo, el texto de Freud. Le cuento esto porque me parece a mí, y nos pareció a nosotros, que Lacan empieza a construir este tema del 1 y el primer esquema que hace para dar cuenta de ese 1 es lo que en el seminario 1 pones como esquema óptico. El camino de un psicoanálisis a partir del informe de Daniel Lagache queda marcado justamente por el movimiento, o sea, hacer caer el otro, que es lo que pasa en el sueño de la inyección de Irma, y hacer caer todas las identificaciones al ideal del yo, o sea, al rasgo unario, para que aparezca algo singular, que es lo que cada uno es como objeto, el objeto A. En mi época nos hacíamos esta pregunta. Si el psicoanálisis hacía eso, era como ¿cómo se dice cuando las margaritas? Deshojar una cebolla.
cuando deshojas una cebolla, ¿qué te queda? Nada. Y decíamos, ¿cómo puede ser que el psicoanálisis termine con una nada? Es una pregunta que nos hacíamos cuando estudiábamos hace muchos años atrás estos seminarios, ¿no? Y los escritos de Lacan. El informe de Gabriel Lagalle es claro. Él, pones en la parte de abajo del discurso analítico. En el discurso analítico se repite, formalizándolo, todo esto. Ese uno, lo de abajo, bueno, no importa. Ese dos, ¿no? Y ese uno. ¿No? Y todo el camino del análisis es producir, ¿sí?, un S1 que no tenga relación con el S2, porque lo plantea con las dos barras, situando la imposibilidad que se conjuguen en S1 y el S2. Ahí, el S1 No, va más es, fuerte. es cierto que el agente es el objeto A y el sujeto es el otro, acá, está en el espacio del otro. Lo cual también significa una serie de cambios. Pero lo que me interesa, o se interesó esta mañana y venimos pensando hace una semana, es que el psicoanálisis se reflexiona todo el tiempo en relación a S1. S1 o S1, ¿no? S1 que está ahí escrito. Y entonces que valía la pena retomarlo de Frege, porque es ahí donde comienza, con Frege, con la lógica, a investigar el tema del uno, que según me parece, tiene una definición totalmente diferente como rasgonario en el seminario 23 que Ido va a comentar más adelante. Para tomar ya ahora no desde el modelo más cercano a nuestra experiencia, sino como logicizar esa experiencia, es que Carlos nos va a traer un texto un poco duro, que es de la época del seminario 12, perdón, que salió ahora en Francia, Sí. Problemas Cruciales, donde Miller presenta un trabajo que se llama La sutura. ¿No? Bueno, y que ahí es muy importante el tema del logo y los comentarios que podemos hacer. Así que bueno, le dejamos todo a las manos de Carlos. Bueno, Carlos de Guido, porque él sabe muchísimo de Frege, de lógica y de matemática. Yo voy a presentar el texto de Vidal, cómo lo viene desplegando, porque hay una diferencia, a mi gusto, cómo lo presenta Lacan, el tema de la sutura, como busca la manera, digamos, de suturar el sujeto con la estructura, ¿no? Él dice que el sujeto es el sujeto de la ciencia, en ese seminario, y que la ciencia fracasa al suturar el sujeto con la estructura, ¿no? Y él busca para el psicoanálisis alguna posibilidad para esto. Miller retoma ese punto y lo trabaja con Frege, ¿no? Me parecía tomarlo de este sesgo porque se acerca mucho más al problema que estamos trabajando nosotros en relación al Una uno. pregunta. Chat. Sí. No, ahora no está leyendo del seminario. Está hablando acerca del texto Sutura de Pilar. Hagan ustedes la comparación entre la primera clase, que es del 1 de diciembre del 65, ¿no?, del Problemas Cruciales, para ver esta diferencia entre cómo lo aborda Lacan, el sesgo del sujeto, y cómo lo va a abordar Miller para mostrar más el mismo problema, pero más cercano a la lógica y al mundo. Entonces,
En ese texto lo primero que vamos a encontrar es que el sujeto, como función esencial, no es psicológico, ¿no? Y su exclusión fuera del campo del uno, dice Miller, se identifica con la repetición. Este tema es importante, ahora vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. La exclusión del sujeto fuera del campo del número y la repetición. Presenta básicamente el sistema de Frege de la siguiente manera. Dice, tiene tres conceptos. El concepto del concepto, el concepto de objeto y el concepto de número, ¿sí? Y para esto presenta dos relaciones. Las relaciones del concepto al objeto, que se llama subsunción. Tengo que hacer esta introducción para entender a dónde vamos, ¿no? Dos relaciones del concepto al objeto, que se llama subsunción, y del concepto al número, que se llama asignación. Con esta idea, con este sistema, podemos empezar a extraer lo siguiente. Un número es asignado a un concepto que subsume objetos, ¿sí? Lo específicamente lógico es que cada concepto solo es definido y tiene existencia por la relación que mantiene lo que subsume con lo subsumido, ¿sí? ¿Se entiende el proceso hasta aquí? Dice que la existencia de objetos solo le llega en la medida en que cae bajo un concepto, ¿sí? Entonces, repaso esto. La existencia de un objeto solo llega en la medida en que cae bajo un concepto. Se podría hacer así, cuando le enseñamos a contar, le decimos 1, 2, 3, 4. O sea, cada dedo es un objeto que queda subsumido, ¿sí?, bajo una asignación que es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Exacto. Eso tiene un paso más, que una vez que se adquirió el concepto, lo que se pierde es la cosa. ¿No? Dice, se puede ver así la desaparición de la cosa que debe efectuarse para que aparezca el objeto, ¿sí? Que la cosa es la cosa en tanto que ella es una. Acá pone el concepto de una. Podríamos contraponerlo, pensarlo con la significantización que trabaja Lacan, creo que es En el 9. el 9, ¿no? Un proceso más hegeliano, como el concepto de la muerte de la cosa. Bueno, pero nada, una referencia que se me ocurrió al pasar, no entramos en está eso. muy bien, ¿Eh? está muy bien. Entonces, el concepto... Porque ¿no? lo que hace justamente es hacer del objeto un elemento, ¿no? Porque hace pasar, ya no es el pulgar, ya no es el índice, no es el mayor, no es el anular ni el meñique, ¿no? Sino es 1, 2, 3, 4, 5, lo cual está borrado totalmente lo que el nombre de cada uno de los dedos y lo que lo convierte en un elemento, ¿no? O sea, en una unidad, que no es nada más que un ciento, ¿no? Claro, para Goyer el concepto es la muerte de la cosa, pero no llega a la noción de uno, si yo no entendí mal. Sí, no, es claro. Es esto, pero para Es la él noción de número. es que el concepto Claro. es la muerte de la cosa. Se ve también, ya no es, cuando vos decís 1, 2, 3, 4, ya no es más el meñique o el pulgar, el gordito, sino es el pulgar, ¿no? Y el pulgar no es el pulgar es un universal, Claro. El ejemplo de Lacan con los elefantes. claro. Bueno, pero no, sigamos abriendo ventanas. Sí, si no, no se termina. El concepto, entonces, operando en el sistema formado a partir de la subsunción, es el concepto redoblado, el concepto de la identidad con un concepto. Acá quiero leer algo de un ejemplo que trae porque me parece que es muy claro.
El ejemplo para esto es el siguiente, dice. Si reúno lo que cae bajo el concepto el hijo de Agamenón y de Casandra, convoco para subsumirlos allí a Penélope y a Telémaco. A esta colección solo puedo asignarle un número poniendo en juego el concepto idéntico al concepto, hijo de Agamenón y de Casandra. Mediante el efecto de la ficción, ese concepto, los hijos intervienen ahora en la medida en que cada uno, si se quiere, es aplicado a sí mismo, lo cual lo transforma en unidad. Lo hace pasar al estatus de objeto en cuanto numerable. El uno de la unidad singular, ese uno de lo idéntico con lo subsumido, ese uno es lo que tiene en común todo número por estar constituido ante toda comunidad. Ese es el teorema de Peano. Sí. Y explicó. ¿Querés decirlo vos? A ver. Un segundo del pizarrón. ¿Se ve el pizarrón desde ahí? Si no, yo le pongo. Sí, sí, ¿Se ve escrito o no? Sí, Gerardo dice que sí. se ve, se ve. Se ve el pizarrón. Ahora hay que escribir, ¿no? Peano lo que hace es, de alguna forma, axiomatizar la matemática a partir de la lógica. Digamos, trata de reducir los componentes a la mínima cantidad necesaria y a unas ciertas relaciones. Vamos a decir, no importa, en todo caso, después si quieren puede buscarlo. La axiomática de Peano es, en principio, es bastante sencilla lo que dice, pero tiene mucha contundencia y tiene muchos efectos en todo lo que es el mundo de la matemática. Frege toma esto también, y lo que muestra es que Frege, a partir de dos elementos simplemente, el número n y la función. Más abajo, Guido, no se ve. No se No ve. se ve, no se ve. Lo vamos a ver. Lo que hace es, con el concepto del número y con el concepto del siguiente, construir la aritmética de alguna forma. Es decir, define la suma, la resta, etcétera, a partir de lo que serían, por decirlo así, cálculos que transferibles a una recta numérica. Simplemente pone a n como un elemento neutro, es decir, el 0, aquel que sumado cualquier número no tiene ningún valor, no cambia en nada el resultado, lo pone en el origen, y lo que hace simplemente es decir que todo número tiene un número siguiente, y a la vez un anterior, excepto el número neutro, el número neutro, el elemento neutro, es decir, el 0. Dentro de esta axiomática, digamos, que solamente toma los positivos y el 0. Es decir, a partir de esto podemos poner n, n', n', etcétera, etcétera, así, hasta en todo caso n y n' lo que se quiera poner. ¿Sí? Lo que podemos tomar a partir de esto, de lo que dice Miller, es que si este lugar es el 0, el 1, el 2, etcétera, el número x, lo que nosotros tenemos, en todo caso, es, a partir de contabilizar esto, lo que contabilizamos en definitiva es esta ausencia. El 0 es el elemento neutro que Frege define como el conjunto, el número del conjunto de elementos que no son idénticos a sí mismos. Es decir, es un conjunto que podemos decir vacío, porque tiene un único elemento, que es el que no es idéntico a sí mismo. ¿Cuál es la propiedad que tiene la particularidad que no tienen los otros números? En todo caso, si nosotros encontramos el elemento que pertenece a esto, quiere decir
que no se pertenece a sí mismo, lo tenemos que poner afuera. De vuelta, si lo dejamos afuera, entonces tenemos que volver a ponerlo adentro. Y así sucesivamente, lo que decíamos la vez anterior. El cero tiene esa propiedad, es el conjunto de elementos que no son idénticos a sí mismos, con lo cual no tiene ningún elemento dentro de eso. Lo que cuenta entonces es, a partir de 1, 2, 3, etc., es cuántas veces yo repito esta ausencia. Es decir, si yo tomo el número 3, por ejemplo, es la cantidad de veces que cuento esta ausencia. Yo tengo el 0, al 0 lo cuento 1, 2, 3 veces. Por eso es el principio de la repetición. Exactamente. Lo que la contabilidad Y la medida de... Lo que la contabilidad permite es, entonces, referir a esto y, en todo caso, escribirlo de diferentes formas, según la cantidad de veces que se repite. Por decirlo así, aquí el 0 vale como una unidad, vale como un elemento simplemente, como algo que se cuenta que se ocupa en este lugar, dícese el pulgar si se quiere. A ver, en todo caso, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, yo lo que tengo aquí ausente, por decirlo así, este dedo invisible siempre está, que es el 0. Es el dedo que nunca contabilizo, pero que necesito para poder contar. Por decirlo de otra forma, el 0 es el elemento neutro, es decir, aquel que sumando o restando no afecta a ningún valor. Yo lo puedo agregar a cualquier cálculo y en todo caso, a cualquier cálculo puedo sumar o restar el número 0 y siempre va a dar lo mismo. Es decir, si quiero este componente más o menos 0, en realidad está presente en cualquier cálculo. Simplemente que esto, como suele ser en matemáticas por economía, se lo omite. Es decir, esto es redundante para poder contabilizar. Pero sin embargo, está ahí necesariamente desde el principio. ¿Sí? Cuando digo economía me refiero a que uno no escribe X por X por X por X por X, sino que uno escribe X a la quinta. Porque lo multiplico 5 veces por sí mismo. En todo caso, si a esto, de todas formas, le sumo 0, sigue siendo lo mismo. Listo. En esa operación, si te seguí bien, el 0 como elemento pasa a contar como 1. Claro, es el principio a partir del cual se cuenta. Por eso siempre hay algo muy claro. Cuando uno empieza a jugar con chicos juegos de tablero, por lo general, cuando cuentan las casillas, esta la cuentan como 1, donde tienen la ficha suya. Y empiezan 1, 2, 3, 4, 5, cuando en realidad me saqué un 5 en el dado. Y entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Recién acá tendría que caer. Esto lo que muestra es precisamente que, podríamos decir, piagetianamente, si queremos, todavía no está escrita esa falta, esa ausencia que introduce el significante de alguna forma. Todavía no está tan arraigada. Algo que, otro ejemplo muy sencillo, en todo caso, para explicar la dificultad de introducir y con posterioridad esta ausencia. Mi hijo de chico, por ejemplo, le gustaba siempre comer el arroz con manteca, con queso rallado eventualmente, y después dejó de gustarlo. Con lo cual, él pedía el arroz con manteca sin queso rallado. Ese sin, en realidad, es lo que el sin en definitiva representa. El sin es la negación del con. Es una economía del lenguaje que tenemos. Pero de hecho, cuando uno programa, por ejemplo, esas economías del lenguaje no las suele tener porque es más complicado. Hay que definir toda una variable nueva, un concepto nuevo, sino que simplemente escribe con sin. Bien, ¿por qué traíamos esto? Entonces,
Lo que muestra en definitiva todo esto que estábamos hablando es esto que Miller presenta como, con la frase que trajo Carlos antes, la repito, acá. Vemos así que para aparecer como objeto, es decir, la cosa en tanto una, la cosa debe desaparecer. Ven ustedes así como el concepto operante en el sistema es un concepto duplicado. El concepto de la identidad de un concepto. Esta duplicación de la identidad induce al concepto, origina la dimensión lógica, puesto que al efectuar la desaparición de la cosa, provoca la emergencia del numerable. Ahí podríamos decir en todo caso, en lugar del numerable, provoca la emergencia del semblante. Es decir, la posibilidad de hacer desaparecer eso que pensamos que es un universal. Por ejemplo, si yo digo el marcador rojo, cualquiera me va a entender a qué me estoy refiriendo. Pero para poder explicar, en todo caso, definir qué es un marcador rojo, tenemos que buscar, por ejemplo, el conjunto de marcadores, el conjunto de color, lo que es los elementos rojos, y buscar el elemento que interconecta ambos elementos, que pertenece a las dos cosas. Con lo cual, digamos, si bien tomamos un único elemento que pertenece a las dos categorías, seguimos hablando de universales. Hablamos de los marcadores y aquellos a los cuales les ocurre ser rojos, lo que nos da como resultado el marcador rojo. Lo que queda oculto en todo eso es, en definitiva, que hay alguien que hace toda esa operación. Es decir, que hay alguien que lo dice para que eso funcione. Decirlo, en todo caso, es empezar a darles nombres como 1, 2, 3, 4, a lo que sigue de esa falta. Es decir, borrar esa ausencia necesaria para poder dar lugar al objeto en tanto que representación. Algo así como, digamos, ese esfuerzo que uno necesitaría hacer de olvidar que es una pieza de mármol para poder ver la figura que está ahí tallada en la piedra. ¿Sabes qué? Me hiciste pensar mucho en una frase que yo tenía problemas en comprender con Peano. Sí. ¿Qué es esta? La inserción del sujeto en la cadena es representación, necesariamente correlativa de una exclusión que es su desvanecimiento. Esa N que vos pones ahí, me parece que me da la idea, por lo menos a mí, de que está en ese lugar de la exclusión y del desvanecimiento. Sin embargo, sirve para contar y para armar la progresión de los números naturales, ¿no? Y eso mismo es el sujeto. No sé si... Sí. ¿no? Es el sujeto que está en la estructura... No, me causaba gracias a alegría, ¿no? Porque lo que leíste queda difícil traer una palabra que es representación. Sí. Y lo que el psicoanálisis avanza, entonces, es contra la representación. Ya, termina la lectura. No, es eso, que es una frase que tenía como alguna idea, pero con lo de Peano se me hizo más patente, ¿no? Esta N que se usa para sumar en la correlación del número, ¿no? Pero esa N no aparece, aparece en la suma, pero no en el número, ¿no? Como explicaba vos con el juego. Y ese es el sujeto. Ese es el sujeto. Y que no es psicológico, ni es una persona, ni es sustancial. No. Categórico Lacan con eso, pero acá queda demostrado cómo con la lógica se puede sostener eso. Claro. Sí. Bueno, sí, pero me parece que agrego algo a esto que vos dijiste. Miller dice que el S1, un significante representa un sujeto para otro, es representación e identificación, donde une representación e identificación, para volver a leer El sueño de la inyección de Irma,
Y la época actual, con la caída del nombre del padre, es una época donde cae justamente la representación. ¿No? De hecho, se ve claramente en la pintura abstracta. No representa nada, simplemente es una sensación. Si uno quiere ver una pintura abstracta, ir acá en San Telmo, el museo que es muy lindo, de, de arte moderno, ¿no? Va a haber algunos cuadros que son absolutamente abstractos, no quieren decir nada. Y uno, todavía a mi edad, quiere que las cosas digan. Y el tema, justamente cuando no hay representación, que las cosas no dicen, sino uno las siente. Pensaba Y ese es en, el pasaje de la primera a la ultísima enseñanza. pensaba en estas obras que son, no sé, tienen un nombre particular, pero no me acuerdo cuál es, que si uno las ve desde cualquier otro lado, es simplemente una acumulación de objetos dispuestos en un espacio dado que no parecen tener alguna relación. Hasta que uno se para en un cierto punto donde ahí se forma una figura. Bueno, ese es lo que Lacan trabaja en el seminario 11 con el concepto de Anamorfosis. anamorfosis. La morfosis. Claro, Digo, en definitiva, que sin embargo, quiero decir, ahí aparecería, pero en todo caso, una representación, ahí aparece una representación. donde puedo decir, eso es una cara. Sin embargo, Eso es lo que hace Dalí en el Museo Figueras. Claro. Vos Sin recorres un living, cuando subís una escalera ves la cara de Marilyn Monroe. Se me quedó como De Dala y de Lincoln. de Gala. De Dala. sin embargo, ¿No? no es eso. No es eso. Ese es el semblante que aparece desde un cierto punto de vista. Esa es la representación que aparece de aunar todos esos objetos en un cierto sentido. En todo caso, el esfuerzo del artista ahí se muestra en poder desmenuzar esa representación en todos estos objetos sueltos que se encuentran por ahí y que no necesariamente van juntos. Que esa matriz de sentido es lo que uno dice, ahora lo entiendo. Sin embargo, es a la inversa en todo caso. Si ves una pintura de Rosco, no entendés nada. Decís, al final es una porquería, es una raya y nada más de un color ahí. Y sin embargo, es eso lo que el tipo busca, ¿no? Bueno, se ve bien en la serie Bellas Artes. Ella sabe. Sí. Con esta Esa es crítica genial. del arte al arte mismo. Si bien en la segunda temporada la performance de la mujer es, bueno, ese cuestionamiento o al arte. Pero bueno. ¿Por qué no seguimos con lo tuyo El 16. Bueno, un paso más encontramos otra idea del uno en Lacan. Milton nos recordaba también, para anticipar un poco la próxima, todo el trabajo que hace Lacan en Upir, que no se nos ocurrió para hoy, pero es un trabajo destacadísimo para este tema que trabaja el Upir, ¿no? Pero bueno, en el siglo XVI, yo lo leo siempre como para el mismo punto con el 16, pero bueno, tiene muchísimas cosas más. Dice, en la página 116 de este seminario, dice, la cuestión nos interesa como analistas porque debemos destacar allí la motivación esencial del surgimiento de un modo semejante de encadenamiento. Si hay actividad cuyo comienzo se funda en la asunción de la pérdida, es la nuestra. En la medida en que el abordaje mismo de toda regla, es decir,
de una concatenación significante, se trata de un efecto de pérdida. Precisamente es lo que desde el comienzo me esfuerzo por precisar. Entonces, sitúo la cosa ahí, pero ¿qué es la pérdida? Dice acá, no sabemos lo que es. No hay saber sobre la pérdida, no hay saber sobre ese objeto A, lo pongo ahí como marca la pérdida. Pero agrega algo más, dice, al respecto de, recuerden que viene hablando del efecto simbólico, y dice, este efecto simbólico se inscribe en el hiato, que en realidad en francés está como béance, que es más bien apertura, abismo, exacto. Este efecto simbólico se inscribe en el abismo producido entre el cuerpo y su goce, en la medida en que la incidencia del significante o de la marca, es decir, de lo que hace un rato llamé el rasgo unario, la determina o la agrava. ¿Cómo podemos sondear lo que ya había de hiato en el organismo? Solo nos importa el agravamiento. Decimos que la incidencia del rasgo unario le da su consistencia. Bueno, acá toma el rasgo unario el S1 desde un lugar muy interesante, porque dice que la incidencia de lo simbólico produce un abismo entre el cuerpo y su goce, ¿no? Una separación entre el cuerpo y su goce, y que el rasgo unario agrava este abismo, ¿no? Sí. No, a mí me remitía al estadio del espejo, cuando aparece ese cuerpo unificado, ya como uno, ya como representación en el campo del otro, y lo que queda borrado es esto que tratábamos acá, ese cuerpo que no es contable, en definitiva, que siempre aparece en el cálculo, como necesariamente aparece en el cálculo como el más cero, pero que no es posible de contarlo dentro del cálculo a su vez, precisamente porque da cero siempre. Porque no es posible de introducirlo dentro de otra escritura más allá de eso. Bueno, con eso se encuentra Lacan, por eso después en el seminario 1, que después está, Perdón. escribe el rasgo horario, porque la inestabilidad de ese cero con ese 1, que es el acabamiento, no permite constituir un sujeto que puede ir hacia los objetos, lo deja siempre en el narcisismo ¿cómo se llama? Que un chico siempre el transitivismo, ¿no? No puede salir, no puede constituir ningún objeto si no aparece esta dimensión del uno. Perdón, y pensaba Es la falta, ¿no? en esto del abismo, Sí. en esto de pensarlo como el 0 y el 1, precisamente, donde algo que veníamos hablando antes, es que es efectivamente un abismo, porque hay una cantidad incontable, ese es el término, incontable de números, no solo infinita, sino que es un infinito incontable, porque no puede ordenarse. No se puede decir cuál es el primer número que sigue al 0, entre el 0 y el 1, porque siempre uno puede encontrar uno más, y uno más, y uno más, y cada vez uno más pequeño. Y por más que los escriba todos, uno siempre puede encontrar uno que no haya sido escrito. En ese sentido es abismal lo que hay entre el 0 y el 1, lo que hay entre este cuerpo de goce y este cuerpo significantizado. Es lo que hay entre estos objetos dispersos y ahí entiendo que está la cara, por así decirlo. Sí. Sí. No podría. Por suerte está grabado. Pero, escuchándolo a Guido y a Lito, hoy trabajamos en la mañana esto. Yo había preparado algo, desarrollo de cómo Lacan va trabajando paso a paso la relación entre el rasgo unario, que es una marca, y el objeto A como la pérdida del goce, ¿no?
proporción ahí que Lacan trabaja en relación a Fibonacci y al número de oro, no, acá no. No, En relación a la serie de Fibonacci, hay un pasaje de la puerta de Pascal porque la serie de Fibonacci es congruente con el número de oro. ¿Cómo te llamas? Les dejo un interrogante para ver si ustedes lo pueden especular, digamos. Él pasa de la puesta de Pascal a la serie de Fibonacci. Yo me rompo la cabeza preguntándome por qué y no lo puedo desentrañar. Nada, es Pues por una razón muy ¿En sencilla. serio? Sí, que cuando uno apuesta, siempre pierde. Sí. Vos vas al casino y si ganas porque agarraste un premio, te lo pagan 35 veces, creo, 36. Depende de la mesa, suele ser 36. 36. Pero tu postura la perdiste. Ah, Se la lleva el casino. sí. O sea que vos lo que pones de entrada ya lo perdiste. Eso sí. Y eso es lo que se trata. Siempre que apostas, hay una pérdida. Pues en realidad parte dentro de esos 36 veces que vos recuperás la pérdida que apostaste, no se incluye el cero precisamente, Claro. que es el valor 37 al cual vos podés apostar. Que vos apostaste. Claro. ¿No? Porque en realidad no ganaste 36 veces. No te dan 36, te dan 35, Claro. porque se quedan con la apuesta. Por eso toma el famoso papelito que encontraron en el bolsillo de Pascal, que se llama la apuesta de Pascal, y que da origen a infinidad de debates en relación a el tema del cálculo del azar. Es muy sencillo, porque lo que dice Pascal dice, hay que apostar. Si Dios existe, entonces tenés el paraíso, tenés la posibilidad de una vida más allá de la vida. Si Dios no existe, ¿sí? Entonces perdés esa otra cosa. Pero en esa apuesta misma hay una pérdida, ¿no? Que es, si apostás... No, si Dios no existe no perdés nada. ¿Cómo? Si Dios no existe no perdés nada. Sí, perdés el paraíso. En cambio, si Dios existe, Ganás. tampoco ganás algo, pero perdés la vida, porque estás siempre pensando que la vida está más allá, Ah, claro. Ahí está. Introduce en el paraíso. el paraíso para los católicos. Bueno, por eso trabajaron tanto. Si uno busca, hay un montón de lógicos, porque es en la época que empieza a hacerse toda la teoría de las apuestas, teoría matemática. ¿Cómo? La teoría del juego. La teoría de juegos. No me salió la palabra juego. La teoría del juego. Y en la teoría del juego sale a partir de la... O sea, los que trabajaron eso trabajaron la puesta de Pascal. Entonces hay dos. Uno que están a favor y otro que están en contra. Muy interesante. Está todo en Google. Que pone la puesta de Pascal. Preguntaban qué página del seminario 16 traía. La 116. El seminario 16. El seminario 16, sí. En tanto, Kant marca el rasgo unario como el que agrava la falta y lo pone en relación al objeto A, ¿sí? ¿Qué es lo que debería decir por eso? No, iba a ir a, dice Lacan, en este seminario por primera vez, el nacimiento del otro. ¿Sí? El nacimiento del otro ya marca que no es un otro de entrada, que es una batería de significantes, sino que hay un momento muy preciso en el cual el otro surge, y dice Lacan, surge de aquí, ¿no? De esta proporción entre el objeto A y el ragunario, y la marca, como pérdida de ese goce, ¿sí? Que de alguna manera retomo esta veance entre el cuerpo y el goce, pero el goce como perdido, eso es lo importante.
que el goce está marcado y que se intenta recuperar, es ese goce perdido, que por eso lo lleva a Lacan a pensar los discursos del club de goce. ¿Sí? Que el rasgo horario ya no es el lugar de la identificación, sino el lugar de la conmemoración de un goce perdido. Exactamente. Esa es una de las transformaciones fundamentales que encontramos en este recorrido que estamos haciendo del mundo, ¿sí? ¿No? En la conmemoración de un goce perdido. Hay un esquema muy, muy llamativo en la página 123, que también siempre que lo trabajaba me traía problemas, porque él pone una recta, ¿no? Y pone, lo voy a así, porque después le doy pie a Guido para que trabaje la recta infinita. Llegamos. Si llegamos, pero bueno, por lo menos lo dejamos planteado. Sí, no, entusiasmo. El esquema que puse en la pizarra lo van a encontrar en la página 123. Y van a ver ahí que es muy llamativo porque Lacan pone en un óvalo la relación entre el uno como rasgunario y el objeto A, ¿sí? Y eso lo engloba. Pero del otro lado pone un 1 y el goce, ¿sí? Lacan en este seminario no sigue ese camino, pero deja esto marcado ahí, quizá como un antecedente, ¿no? Porque es claro que no se trata del mismo uno que está en relación con el objeto A. ¿No? Entonces, surge la pregunta, ¿de qué se trata ese uno? El otro lado de la recta lo explica a lo largo de todo su seminario, podemos decir, porque lo retoma, la puesta de Pascal en clases sucesivas y demás, pero hay que recordar que este es el seminario en el cual Lacan por primera vez dice no hay relación sexual. ¿Sí? Introduce el concepto ya transformándolo del acto a la no relación sexual. Escúchame, no sé cómo comprar. Ah, no, no, bueno, esto que es un enigma para mí en este seminario, lo conversábamos hoy y surgían algunas ideas que ahora Guido le va a comentar. Puedo ver cómo era que decía. El diagrama viene a continuación de esta frase. Leo los dos párrafos, en la 123. ¿Qué ocurre con la génesis de este otro? Lo distinguimos de este uno, que está antes del uno, a saber, el goce. Ahí podríamos poner en todo caso este cero, que siempre está ausente en el cálculo. ¿Cómo medirlo? Si consolidamos el 1 más A y si hicimos la suma con cuidados infinitos, fue porque podemos esperar tomar de A en su relación con 1 de una manera analógica. La medida de lo que ocurre con el 1 del goce respecto de esta suma que supuestamente se realiza. Ilustremos cómo sigue la relación de A como la falta proveniente del otro con el 1, con el campo completado del otro que podríamos edificar. Mi manera de leer el diagrama, según entiendo, viene a raíz precisamente de esto que trataba de transmitir a partir de la recta numérica y del desarrollo del Peano y de Frege. Y no dejemos aprender. Donde en definitiva, a ver, lo que nos queda en el cálculo, es decir, el 1 en razón de la falta del A, es precisamente ese cuerpo con el cual uno puede contar. Es este cuerpo contable
decía antes que se inaugura a partir de del rasgo unario y que el rasgo unario, como decía, lo determina o lo agrava incluso. ¿Por qué? Por esto que decía entre la distancia que hay entre 0 y 1. Uno puede tomar cualquier valor, suponiendo que pongo a continuación del 0 el 0,1. Vamos a verlo. El 0,1. Pero yo puedo poner antes el 0,01, 0,001. Y así sucesivamente. De hecho, el problema que se encuentran acá es que yo puedo poner acá, en realidad, cualquier valor, no importa cuál. De hecho, puedo poner acá, si quiero, a fines ilustrativos, 0,95482. Porque en realidad yo no tengo manera clara de decir en qué orden sigue cada uno de los números que están acá. ¿Por qué? Porque si bien yo tomo cualquier valor, por ejemplo, 0,95482, yo no tengo manera de saber cuál es el número anterior ni cuál es el siguiente. ¿Cuál es el número siguiente a 0,01? 0,02, perdón, ya es hacer un salto enorme de acá a acá. Porque en el medio tengo como 0,00001, 0,00001, etcétera, 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 etcétera. Es decir, yo no importa en qué orden los ponga. ¿Por qué? Porque en definitiva no sé qué orden tienen acá. Es literalmente un abismo lo que hay de acá a acá. La única manera que encuentro de poder pasar acá es contabilizar esto como una unidad y esto como otra. Es decir, contarle 1, 1, 1, 1 y no preguntarme qué hay en el medio. Esto es lo que me parece, en todo caso, es que acá lo que nos deja es el cuerpo, en tanto que semblante, o voy a ponerlo así, perdón. Se le encuentra, me va a matar, pero bueno. Y de este lado, efectivamente, lo que nos queda es el goce como uno, que no es divisible, no tiene partes. No es simplemente que es una unidad. Cámara, por favor, porque no se ve nada. Perdón. Decía, de este lado, de la relación entre la falta y este uno del cálculo del otro, lo que me queda es el cuerpo del semblante, aquel con el que puedo contabilizar cantidades. De este lado lo que tengo es una unidad indivisible, donde yo no puedo encontrar la diferencia entre una unidad, una totalidad como un 1, como un punto indivisible, y una totalidad como algo que es lo que Descartes llama partes extrapartes, es decir, al cual yo puedo seguir sumando y sumando y sumando y sumando para llegar a un todo, la idea de infinito si se quiere. Uno del goce, como presenta ese esquema, para mí es un adelanto en la Lacan, porque ese uno del goce muestra lo que hay del goce y el rasgo unario antes del agravamiento, antes de la aparición de la ausencia, antes de la aparición de lo que vos decís bien, porque el esquema que hace es pase de ciudad del piano. Fíjate que va relacionando el 1A a la primera, a la segunda, a la tercera, y va haciendo una relación para entrar en la medida del otro. En cambio, el 1 sobre el goce, en ese esquema que está anteriormente, es un esquema de la relación del rasgo unario con el goce. ¿Y acaso eso no es idea del arte? ¿No? Hay un lugar que tengo que encontrar, esto de Chinito, estaba buscando algo de Ilya Delan, si tenía alguna escritura en francés, y en principio me contesta
inteligencia artificial y Número 10. una de las cosas que me dice es que hay uso del día del año en francés, pero una de las cosas que me dice, pero no se escribe igual como lo escribe Lacan, pero lo que sí me dice que Lacan utiliza el día del año para nombrar los restos sintomáticos de Freud. Más allá si no lo dijo o no dijo, a mí me pareció muy inteligente, porque en el uno del goce que ponemos al principio de esta serie, antes de la dimensión del otro, ¿sí? La serie se genera a partir de ese lugar, es el acontecimiento de goce, es el día del año. Y el acontecimiento de goce es justamente eso, esa relación del cuerpo, como dice acá, pero no con una veance, sino con un uno que itera, siempre igual. Entonces, todo esto va porque sacar la esencia del 20 y las cosas que empieza a transformar Lacan, me parece que es muy necesario ir de adelante para atrás y de atrás para adelante en la propia obra de Lacan y de Freud. ¿No? Me parece que sería interesante que diga lo del 23, ¿no? En este punto, y decimos después la próxima. No, perdón, antes, una frasecita, porque me parece que confirma un poco esta lectura, que es, esta clase termina así. Dice, este acercamiento, que llamo de lógica, de pura consistencia lógica, nos permitirá situar mejor lo que ocurre con cierto número de actividades humanas, en particular el misticismo. Me parece que esa frasecita confirma esta manera de leer ese uno como el uno del goce femenino. Claro, el goce místico. El goce místico. ¿No? Bueno. Bien. Bueno. Difícil, sí. ¿Quién dijo difícil? Yo. Bueno, pero ¿sabes qué? Si no queda como que o lo lees cronológicamente y terminas no entender nada, si no haces como que bueno, fueron etapas del pensamiento de Lacan que respondieron a algo. Yo creo que un texto esencial para la primera enseñanza de Lacan es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Y también para entender muchos fenómenos sociales que se dan todavía en la actualidad, ¿no? Como los fanatismos. Sí. A ver. El último pedazo de puzzle que traemos hoy, de lo que es la clase, viene del seminario 23, de la clase 10, la escritura del ego. En la última. Sí. Donde Lacan está hablando, en definitiva, en torno a Joyce, el nuevo Romeo, de una manera de repensar, o en todo caso de esclarecer un poco más, ¿qué es la escritura? Leo simplemente brevemente los párrafos que donde empieza a aparecer esto. Esto es lo que caracteriza la letra con la que acompaña este objeto, dice, a saber, la letra A minúscula. Objeto es, en vez de ser, es obstáculo y objeto, con esa S. Sí, también hueso. Hueso, bueno, hueso como obstáculo. Sí. Si reduzco este objeto a esta A minúscula, es precisamente para marcar que la letra no hace en esta oportunidad más que mostrar la intrusión de una escritura en tanto que otra, con una A minúscula. La escritura en cuestión viene de otra parte que del significante. No fue, sin embargo, ayer cuando me interesé en este asunto de la escritura y cuando la promoví por primera vez,
cuando la promoví la primera vez que hablé del rasgo unario, Einziger-Sub en Freud. Debido al nudo Borromeo, di otro soporte a este rasgo unario. Aún no les expuse este otro soporte. En mis notas lo escribo DI. Son las iniciales de Quad Infini, recta infinita. Y a continuación la explicación, breve y enigmática. Caracterizo la recta infinita, de la que no es la primera vez que me escuchan hablar, por su equivalencia con el círculo. Este es el principio del nudo Borromeo. Si se combinan dos rectas con el círculo, se tiene lo esencial del nudo. ¿Por qué la recta infinita posee esta virtud o cualidad? Porque ella es la mejor ilustración del agujero, mejor que el círculo. La topología nos indica que el círculo tiene un agujero en el medio. Uno empieza incluso a imaginar lo que constituye su centro, lo que se prolonga en todo tipo de efectos de vocabulario. El centro nervioso, por ejemplo, del que nadie sabe exactamente lo que significa. La virtud de la recta infinita es tener agujero todo alrededor. Es el soporte más simple del agujero. Hasta ahí me parece. No, perdón, un par de frases más. Si nos referimos a la práctica, ¿qué nos ofrece esto? El hombre y no Dios es un compuesto trinitario. ¿Compuesto de qué? De lo que llamamos elemento. ¿Qué es un elemento? Un elemento es, por un lado, lo que hace uno. En otras palabras, el rasgo unario. Y lo que por hacer uno da inicio a la sustitución. La característica de un elemento es que proceda a la combinatoria de elementos. Hasta ahí me parece que es bastante profundo. Y después sigue con cosas. Sí, después agrega lo de la lógica de la bolsa, pero no me quiero meter en eso. A ver. Lacan entonces trae que pues, para mí lo enigmático en todo esto es que se trae otro soporte a este rasgo unario, el nudo Borromeo. Es decir, otra manera de pensarlo, no es que cambie el rasgo unario, ¿sí? Sino que parecería ser una manera más acertada de poder ubicarlo, el de la recta infinita. Decirlo que hacer unas preguntas eso, ¿no? Sí. Es claro que un soporte podría ser Newton. Sí. Para Newton el espacio es recto, Sí. ¿no? Y se inscribe en todo esto que escribimos acá. En cambio, para Einstein, el espacio es curvo. Al ser curvo, uno puede pensar que la topología del espacio es un nudo, una cuerda, algo de esto, y no una recta infinita como pensábamos. Por lo tanto, en tanto curvo, el espacio nunca puede estar dividido en dos. Inclusive acá lo que toma es de la topología, que es la del toro, pero no hace la distinción entre un espacio y otro. Un par de cuestiones acerca de eso que acabas de decir. Sí, a ver, para Newton el espacio es euclidiano. Euclidiano, Como propiedad. Pero eso no quiere decir que la recta se modifique en definitiva. Porque es en realidad lo que dio lugar a, lo permitió a Einstein su desarrollo. ¿Qué? A Einstein su desarrollo es precisamente eso. Lo que se llamó en los postulados de Euclides, la manera en la que él fundamenta geometría, hay un quinto postulado que siempre fue problemático. Siempre se dudó de si efectivamente no es que se desprendía de los otros cuatro, es decir, haciéndolo redundante y no hace falta, que ya estaba toda contenida la geometría euclidiana en los primeros cuatro.
si es que efectivamente se podía negar o no, o borrar, si no, lo cual derivó en diferentes geometrías, entre ellas la proyectiva, la esférica, etc. Quiero decir, el quinto postulado de Euclides es independiente de los otros. Sí, que la Pero- suma de los ángulos interiores. Vamos por partes. Es independiente de los otros cuatro postulados, pero no es necesariamente, digamos, no es necesario que sea así. De negarse no lleva a contradicciones a la geometría. Se puede sostener los 5 postulados estando el quinto en alguna forma de negación. El quinto postulado, en definitiva, lo que dice es que, entre otras cosas, se digan varias cosas, varias, pero lo que dice es que por fuera de una recta, No pasa una sola. Por fuera de una recta pasa una sola paralela. por fuera de una recta, dado un punto, solo hay una línea que sea paralela. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que dice, lo que sostiene el quinto postulado de Euclides. Solo hay que, perdón que no escuché. Una sola paralela. Una sola línea que sea, una sola recta que sea paralela. Gracias. Si uno toma cualquier otro punto, la única paralela va a ser esta. ¿Por qué? Porque cualquier otra, si toma otra inclinación, las va a cortar. ¿Sí? Es decir, esta es la paralela, esta no, paralela. Lo que se cuestiona en este postulado, en definitiva, lo que se va variando es qué quiere decir que sean paralelas y también la cantidad de rectas paralelas que pasan por fuera de esa recta a partir de un determinado punto. Y un punto más, que el espacio, en la noción de espacio, si el espacio es curvo, pasa al infinito en paralela. A ver, Eso es en los rusos. El tema es el siguiente. El tema es sobre qué se describe esto. Porque si es sobre un plano, efectivamente, depende de la forma que tenga ese plano. Claro. Si yo esto lo escribo en un plano como un pizarrón, efectivamente, cualquier otra línea que yo haga sobre ese punto va a cortar la línea original. Ahora bien, si yo la dibujo sobre una esfera, No corta. si yo tengo una línea paralela acá, como suelen ser en nuestro planeta los paralelos, tenemos que también hay uno solo, ¿sí? Ahora bien, depende de qué tomemos por paralela. Si paralela es en todo caso la que se corta, la que no se corta, en definitiva. La diferencia que trae el aplicarlo a otros planos, sean por ejemplo curvos, quiere decir que esto, por ejemplo, en este plano, un triángulo, siempre sus ángulos van a ser 180 grados sobre sus planos. En una esfera, si yo dibujo un triángulo, tomo este punto y este punto, y los uno, pensemos que esta línea y esta línea pueden estar a 90 grados, lo cual es correcto. Si no tomo una esfera, una pelota, tomo una línea para allá, una línea para allá, hay una tercera que las corta, lo cual quiere decir que los triángulos pueden tener más de 180 grados. Más allá de las curiosidades de esto deriva en que, en definitiva, el espacio no toma la forma de la geometría euclidiana, sino que toma otro tipo de formas. Formas donde efectivamente el plano se curva. Si esto fuese un espacio en todo caso, también podríamos decir que a una recta habría infinitas paralelas porque serían dos planos distintos. Eso sí es cierto. No olvidé lo que iba con esto. No, digamos lo siguiente, lo de la recta infinita, que la recta infinita no divide el espacio en dos. En ese sentido, sí. A ver, una recta infinita en una esfera es un círculo, efectivamente. Y puede dividir el plano en dos. Ahora bien, si nosotros tomamos un plano cualquiera, suponiendo que esto es un plano, si nosotros dibujamos una recta, el plano también a su vez es infinito. Digamos,
Para contenerla por lo menos debe ser tan grande como la recta, el plano. Podría decirse entonces que para poder llegar a cortarla tendría que haber un número ulterior, el último de los números al cual se podría cortar, a partir del cual se podría cortar el espacio, el plano, quiero decir. Pero lo que dice Lacan, cuando trae la recta infinita, lo dice, tiene el agujero todo alrededor. Es decir, la está pensando en un espacio tridimensional o el que fuese. Lo que cuenta acá es que alrededor es donde está el agujero. No en su centro, como lo estaría en un redondel. Pero ahí la lógica de la falta no se puede escribir, porque escribir la lógica de la falta supone dos espacios, Sí. el espacio de la falta y el espacio del uno. En cambio, aquí, con la recta infinita, hace pasar como soporte del rasgunario una recta que no está recta, porque es todo agujero en realidad. No hay una falta, Sí. no hay un lugar donde situar el objeto A, digamos. Por eso, anteriormente hace una crítica diciendo que el objeto A ya no es lo real que había pensado antes, no es el goce, es el obstáculo para que el nudo no se desate. A nivel gráfico, para dar una idea más clara, ¿por qué esta diferencia? Con el nudo borromeo, uno tiene los tres redondeles, suponiendo que es borromeo esto, uno podría plantear una suerte de centro. Sí, el objeto A. Si uno plantea el nudo borromeo a partir de las rectas infinitas, es decir, dos rectas que pasan a través del círculo, una de este lado por arriba y de este lado por abajo, cualquiera de los tres cortes, de vuelta, las separa las tres. Pero el tema es que acá lo que no tenés es un centro posible de distribución. Claro. No es posible ubicar a partir de las rectas infinitas el centro, es decir, el objeto A. Sí, en última instancia el objeto A es esa ficción que es el anudamiento, pero que no hay unión. Eso podríamos decir, el objeto A es el que sostiene la ilusión de que están los tres unidos, sin embargo, están los tres separados. Podríamos decir en todo caso, el objeto A son estas dos cosas que están acá, Sí. y este redondel que aparece ahí, a modo de estas esculturas anamórficas, Sí. donde a partir de un determinado punto uno puede decir están anudados. Sí. Simplemente por forzar las cosas y verlo en un determinado lugar. Uno, si lo ve de suficientemente cerca, por ahí solo llega a ver a la línea. Si uno se acerca a este recuadro simplemente, uno no ve todo lo demás. No ve el ningún Pero movimiento. fíjate porque eso la importancia de situar otro soporte, porque el rasgunario deja de ser la conmemoración de un goce, sino es el goce mismo, junto con el cual. ¿Qué? El rasgunario. El rasgunario. ¿No? Porque para inscribirlo como conmemoración necesita la ausencia. ¿No? Esto se va a ir aclarando, creo, mucho para la próxima reunión, donde trabajemos el tema del idealismo como lo trabaja Lacan en el seminario PIR. Y cómo el otro toma una definición en Lacan diferente a como había sido tomado antes. No, me preguntaba si el rasgunario queda de qué lado, si de este o de este. ¿De qué lado? No, porque no hay ni este ni este. Ah. Es todo uno. ¿Qué? Ese es el problema. Te contestaste solo cuando dijiste este o este. Sí. Con la homofonía de este o este. En el nudo, en la recta infinita,
No hay posibilidad de pensar en orientarse por los puntos cardinales. Bien. Bueno, quedan pocos minutos. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta que quisiera compartir para retomar en todo caso el próximo encuentro. Vamos a pedirle que vos le vas a mandar los 2 capítulos del seminario PIE que vamos a trabajar intensamente en la próxima reunión. ¿Por qué esos seminarios, te voy a decir? Porque ahí empieza algo que nos va a hacer releer la definición de que el goce del otro no es signo de amor, por un lado, y por el otro lado nos va a mostrar que con el semblante jamás se alcanza lo real, ¿no? Que es un debate abierto en nuestra escuela, porque se sigue pensando con el lenguaje se puede alcanzar a lo real. Y lo real, vamos a tratar de demostrarlo, es inalcanzable por el lenguaje, porque lo real es lo que hace posible el lenguaje en tanto introduce la falta en lo real. ¿No? Y que eso tiene que ver con el texto, vos dijiste el texto de Recanati, que es tan difícil. Predicación y ordenación. Sí, ¿no? Que es de un lingüista, que es lo que va a permitir el capítulo siguiente, ¿no? Van a ver cómo se nos va a ordenar. Si podemos seguir este camino, creo que se nos va a ordenar la lectura del seminario 20 y por qué Lacan da una vuelta más al psicoanálisis, ¿no? Y llega a decir que hay que hacer el contra-psicoanálisis, cosa que yo creo que empieza a hacer en Ancor, ¿no? Aunque Miller sostiene que en la clase anterior a la que leyó Guido, en la del 9, la clase 9.23, ahí aparece la ultimísima con la definición de que lo real es sin ley, ¿no? En la película del Greco, el amor es sin ley. Bueno. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Le vamos a estar El mandando. lunes. ¿Cómo? Lito, perdóname, ¿cuáles son El los 2 lunes. capítulos? Los 2 capítulos que hay que leer. Hoy mismo se los manda Guido. Hoy les pasamos bien los capítulos que vamos a trabajar, los links a la película que Sí. nombraron, y no me acuerdo si faltaba algo más. Bueno, en todo caso, se lo estaremos enviando sin faltar. A recomendar un libro, El estallido del género, de Lito, porque Él lo hace, yo no. yo lo recomiendo, porque parece que trabaja mucho de los temas que estamos trabajando, mucha claridad algunos, pero se mete en temas muy complejos, y a mí me sirve mucho, yo vuelvo a ese libro seguido, trae muchos aportes y mucha claridad para leer el seminario 20, que es un seminario bien complejo. Así que bueno, se los recomiendo. Repetí el nombre, por favor. El estallido del género. Ok, gracias. Del género. Bueno, que estén bien. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Gracias.